Buenas noches a todos. Buenas noches, hermanos cristianos. Les saluda el biblista Kid Ariel, obispo de la Iglesia Movimiento Milicia Metodista, esta vez como moderador de un nuevo debate. En esta ocasión tenemos a dos oponentes. Tenemos a Yader Sisou, miembro de la Iglesia Reformada de Nicaragua, Reformada Presbiteriana, y tenemos al señor Ricardo Gutiérrez, no denominacional. El tema que se va a tocar a continuación es si el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo son la misma persona. Para esto hemos acordado el siguiente formato: 10 minutos de exposición, 10 minutos de refutación, 5 minutos de contrarrefutación y 3 preguntas intercaladas. 1 minuto para preguntar, 1 minuto para responder y 1 minuto para refutar. El que va a empezar el debate, va a encabezar el debate, es el hermano Yader Sisou de la Iglesia Presbiteriana Reformada de Nicaragua. Para esto le vamos a dar 1 minuto de presentación al hermano Yader Sisou de la Iglesia Presbiteriana Reformada de Nicaragua para que se presente. Adelante, hermano. Bien, muchas gracias. Bien, muy buenas noches para todos. Bendiciones a todos los que nos van a estar viendo en este nuevo debate. Ya llevamos como 2 meses aproximadamente que no hemos debatido, pero aquí vamos de nuevo con ayuda de Dios. También agradecer al dueño del canal, al señor Alex de León, y agradecer también al moderador, al biblista aquí Ariel, y también por haber acordado este debate con el señor Ricardo Gutiérrez. En esta ocasión se estará llevando a cabo este debate que lleva por título Si Jesucristo es el Espíritu Santo, que es lo que mi oponente afirma de que Jesucristo es el Espíritu Santo. Yo estaré llevando la contraria en este debate y lo voy a demostrar. Muchas gracias, mi nombre es José Flor y soy de Nicaragua. Gracias. Muy bien, a partir de ahora tiene 1 minuto el hermano Ricardo Gutiérrez para presentarse. Adelante. Mi nombre es Ricardo Gutiérrez, soy de Santiago de Chile. Lo que yo voy a demostrar aquí, porque más o menos era lo que había acordado, pero no se puso ese título, que si el que vendría sería otro o el mismo Hijo de Dios. Yo expondré los textos en donde se puede ver que el que vino es el Hijo y no otro. Esa sería mi presentación. Muy bien, habiendo terminado la presentación de ambos combatientes, vamos a empezar con 10 minutos del hermano Yader Sisou de la Iglesia Presbiteriana Reformada de Nicaragua. Adelante, hermano. Bien, muchas gracias. Cuando me falten 2 minutos me avisa. Bien, quiero decir que al señor Ricardo Gutiérrez, que los cristianos de todos los tiempos, desde el año cero, podríamos decir, desde el año cero del cristianismo, han creído y hemos creído que el Espíritu Santo es una persona, pero no la persona del Hijo. Por tal es el caso que las Escrituras dan testimonio de esta verdad. Lo creía personajes como que tienen testimonio alta, ¿cómo podríamos llamar a esto? Testimonios patrísticos y se destacan por su antigüedad. Personas como Clemente Romano, que fue discípulo directo de los apóstoles, que vivió en una era cercana a los mismos apóstoles, como lo que es el apóstol Juan. También lo dice la Didache, la enseñanza de los apóstoles, que se cree aproximadamente que se escribió en el año 68 después de Cristo. Lo dice la epístola de Bernabé, lo dice Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna, lo dice Justino, Atenágoras, Asterio de Amasea.
En otras palabras, es una verdad que está enraizada al cristianismo. No es una idea nueva, no, sino que es parte de nuestra ortodoxia cristiana. Es una verdad que está enraizada al cristianismo y está en los tres símbolos cristianos que nosotros conocemos como los credos. Lo dice el credo niceno, lo dice el credo atanasiano y lo dice también el credo apostólico. Además de esto, es una doctrina, bueno, porque es parte de la doctrina de la Trinidad, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no es la persona de Jesucristo, no es la misma persona de Jesucristo, que es lo que yo voy a estar demostrando por medio de las Escrituras. Además, es una doctrina confesional y es conciliar, lo dice también las confesiones de fe como la confesión de Habsburgo, la confesión escocesa, la confesión belga, la confesión helvética, la confesión de fe de Westminster, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mi oponente podría decir que él no cree a esto y él tiene que ir a lo que dicen las escrituras, porque él entiende las escrituras no de acuerdo a lo que dice la ortodoxia cristiana, sino de acuerdo a su pensamiento, y esto podríamos decirle de la siguiente manera que es una herejía condenada por la misma ortodoxia cristiana. Bien, aclarar también, quiero aclarar en este debate que Dios es uno. No son dos o tres dioses independientes el uno del otro, sino un solo Dios manifestado en las escrituras como tres personas divinamente iguales en esencia, en propósito, en carácter, etcétera. También quiero decir que voy a demostrar en este debate que el Espíritu Santo es una persona diferente a la persona del Hijo, pero se sabe que ambas personas, tanto el Padre, son Dios. También al hablar y entender el trabajo de Dios en la hora de la redención, bueno, digo esto para colocarnos al contexto y ir al grano, como se dice acá. El trabajo de Dios en la obra de la redención, tenemos que entender la Trinidad económica, la cual significa lo relativo al ordenamiento de actividades. Esta trata de cómo las tres personas en la divinidad se relacionan entre sí y el mundo. Dentro de la divinidad, cada una de las tres personas tiene diferentes papeles y cada una tiene un papel diferente con relación al mundo. El Espíritu Santo tiene un papel diferente que desempeñar, diferente al Hijo, pero con el mismo propósito. Y en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2 dice, según el previo conocimiento de Dios el Padre, por la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociado con su sangre, que la gracia y la paz os sea multiplicada. Usted, señor Gutiérrez, puede ver en este pasaje, usted puede ver que el Padre tiene conocimiento previo, lo que se conoce como la presencia de los elegidos. El Espíritu Santo los santifica. Escuche bien, el Espíritu Santo santifica. Eso es lo que dice el pasaje en Primera de Pedro capítulo 1, versículo número 2, por la obra santificadora del Espíritu Santo. Y el Hijo los rocía con su sangre. Así que son dos obras diferentes de dos personas diferentes, no puede ser la misma persona. En este pasaje, en primer lugar, nosotros vemos que el Padre tiene el previo conocimiento, y si el Padre tiene el previo conocimiento, se podría entender de acuerdo a Juan 10:46 que el Padre es el que trae a sus escogidos. El Espíritu Santo, de acuerdo a este pasaje, dice que es el que santifica. Dios es el que llama y el Espíritu Santo es el que santifica. El Padre llama y el Espíritu Santo santifica, y el Hijo con su sangre rocía para que obedezcan. Juan capítulo 16, versículo 12 al 13, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os hará saber. Mi oponente no podrá decir de que el Espíritu Santo es la misma persona al Hijo, entonces él estaría contradiciendo lo que dice este pasaje. Vamos a revisar bien y leer detenidamente lo que dice este pasaje. Dice, aún tengo muchas cosas que deciros. ¿Quién es el que está hablando estas palabras? Los está hablando el mismo Señor Jesucristo. Está en primera persona. La primera persona es el emisor es el Señor Jesucristo. Sigue diciendo el pasaje, pero ahora no las podréis sobrellevar. Aquí ya está hablando en segunda persona y se dirige a su audiencia receptora, que son sus discípulos. Después sigue una coma y dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, aquí ya está hablando en tercera persona, y esta tercera persona es evidente que se está refiriendo al Espíritu Santo, así que no se está refiriendo a sí mismo,
Jesucristo no se está refiriendo a sí mismo. Mi oponente tiene que demostrar lo contrario y estoy 100% seguro de que no lo podrá hacer. Sigue diciendo el pasaje, él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os hará saber. Así que el emisor es Jesucristo y el receptor son sus discípulos. El emisor le transmite a su receptor de que vendrá otra persona aparte del emisor y el receptor que se refiere al Espíritu Santo. Y esta tercera persona dice el pasaje que testificará de Jesús y le glorificará. Así que no podemos decir de que Jesús glorifica a Jesús. Así que mi oponente tiene que demostrar lo contrario y estoy 100% seguro de que no lo podrá hacer. Juan capítulo 10, Hechos capítulo 10, versículo 37-38 leemos, ustedes saben lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Verso 38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo esto anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Qué dice el pasaje? ¿Qué dice el apóstol? El apóstol Pedro. ¿Qué dice? Ustedes saben lo que divulgó Juan. Y luego les dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret. No sería incoherente decir de que Dios ungió a Jesús, Dios ungió con Jesús a Jesús, porque de acuerdo al pensamiento de mi oponente, dice que la persona de Jesús es el mismo Espíritu Santo, pero es una incoherencia que ni siquiera tiene sustento bíblico ni apoyo, porque está contradiciendo lo que dice la misma escritura. Pero bien, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, como anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Así que, cuando Jesús fue ungido en su bautismo, vamos a remontarnos a la época de Juan, de Juan el Bautista. Juan capítulo 3, versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Este mismo Espíritu de Dios se refiere al mismo Espíritu Santo, porque el capítulo 10, versículo 38 de Hechos, dice que Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús en ese momento, en el tiempo de Juan, cuando fue bautizado por Juan. Así que mi oponente tiene que demostrar lo contrario, porque el pasaje dice que el Espíritu Santo descendía sobre la persona de Jesús cuando era bautizado, y el Padre fue el que habló desde el cielo. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Bien, así que si mi oponente dice que Jesucristo, que la persona de Jesucristo es el Espíritu Santo, entonces mi oponente estaría diciendo de que Jesús desciende sobre Jesús. Ustedes pueden ver las incoherencias que mi oponente va a decir por no poder refutar a lo que dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 4, versículo 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Qué nos dice este pasaje? Que el Espíritu Santo condujo al desierto a Jesucristo. Así que vemos dos personas diferentes, no puede ser la misma. Lucas capítulo 4, versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Así que vemos que es el Espíritu Santo que ungió a Jesús, quien capacitó a Jesús, quien dirigió a Jesús. Aquí vemos dos personas diferentes. El Espíritu Santo es el tercer miembro de la Trinidad, es un personaje de espíritu, sin un cuerpo de carne y hueso. A menudo se llama el Espíritu, el Santo Espíritu, el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor o el Consolador. Podremos comprender por medio de las Escrituras la persona del Espíritu Santo obrando en la vida de Jesús y en el ministerio de Jesús, en el nacimiento de... Muchas gracias. Muchas gracias al hermano Yader Sisou por sus 10 minutos de exposición. A partir de ahora tiene 10 minutos de exposición el hermano Ricardo Gutiérrez. ¿Por dónde empezamos? Por acá. Ya. Romanos 11:13, porque a vosotros hablo, gentiles, porque por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. ¿Por qué leo este texto? Porque es Pablo, maestro de los gentiles, y él explica todas estas cosas.
Después dice Gálatas 2:7, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión. Ya, sigamos. Ya, aquí el Señor se le presentó a Pedro, a Ananías, a Pablo y a Juan el apóstol. Hechos 9:5. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Yahshua Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar con el aguijón. ¿Ya? Aquí vemos que el Señor se le aparece a Pablo. Y se supone que el que vendría sería otro, un tercero. ¿Ya? Pero vemos que el Señor ascendió al cielo. Y en los Hechos de los Apóstoles, cuando él ya había ascendido, se le aparece a Pablo. Hechos 9:10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Ya. Aquí vemos que nuevamente se le aparece ahora se aparece a Ananías. Hechos 9:11. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Hechos 9:13. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Sigue el Señor hablando con Ananías y se suponía que sería un tercero. Hechos 9:15, el Señor le dijo, ve, porque instrumento me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Hechos 9:16, no voy a leer todo el texto para aprovechar el tiempo, porque es corto. Porque yo leemos cuanto le es necesario padecer por mi nombre, por mi nombre. Entonces aquí vemos que el Señor le sigue hablando a Ananías. Hechos 10:14. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común inmunda he comido, jamás. Entonces ahora se le aparece a Pedro. Hechos 10:19. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, pero era el Señor el que le estaba hablando. Y aquí 3 hombres te buscan. Hechos 16:6. Vinieron a través, pero a la Frigia y Galacia, país, habiendo sido impedido por el Santo Espíritu. Habla, dice la palabra en la Asia, dice aquí. Este es un interlineal, por eso dice así. Hechos 16:7. Habiendo venido, pero hacia abajo a la Misia, estaba intentando hacia adentro a la Bitinia, ir en camino, y no permitió a ellos el Espíritu de Yahshua o Jesús. Entonces se sigue presentando el Señor, el Hijo de Dios, en Hechos, cuando se supone que sería un tercero el que vendría. Hechos 16:14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Entonces seguimos viendo que el Señor se sigue presentando, ya, sigue apareciendo en Hechos de los Apóstoles. Hechos 16:15. Y cuando fue bautizado y su familia no rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Hechos 18:9.
Entonces el Señor dijo a Pablo en visión, de noche no temas, sino habla y no calles. Hechos 22:17. Y me acontecía, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Hechos 22:18. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Entonces, ¿quién está hablando aquí? Sigue hablando el Señor a Pablo, y se supone que sería un tercero. Hechos 22:19. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Hechos 22:21. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Le sigue hablando el Señor, ¿no? Y se suponía que era un tercero el que vendría. Hechos 26:13. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, aquí le cuenta al rey lo que le sucedió el camino a Damasco. Ahora seguimos con Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Lo mismo que dice el Señor, que Él no hablaría por su propia cuenta, sino de lo que oyó del Padre. Entonces, acá vemos que el texto que leyó, bueno, si recuerdan, el texto decía que el Espíritu os guiará a toda verdad y que contaría todo lo que habría de venir, ya todo lo que había de suceder más adelante. Pero vemos que en Apocalipsis aquí el que está hablando es el Hijo de Dios, ya dice la revelación de Yahshua el Mesías que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Lo mismo que haría el Espíritu Santo. Un 2 tercero, minutos. un tercero lo está haciendo el Señor. Se le aparece la de Pamo a Pablo, y seguiríamos viendo en los textos en donde dice, yo soy el alfa y la omega. Quien sigue hablando es el Señor, el que le está dándole la revelación, lo que había de venir. Y si vemos, el Señor dice, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, y el que está hablando es el Señor. Pablo dice, refiriéndose al Hijo de Dios, dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿Ya? No hay texto en donde diga que serían dos los que vendrían, pero vemos que el que vino fue el Señor, el Hijo de Dios. ¿Ya? Lo mismo pasa en el Antiguo Testamento, en donde sabemos que el Espíritu Santo es el que estaba en los profetas, pero Pedro dice que estaba el Espíritu del Hijo de Dios, el Espíritu del Mesías, y no hay texto en donde diga que habían dos espíritus en ellos. Lo mismo sucede acá, ¿ya? Entonces, por eso podemos ver que el Espíritu Santo es el mismo Espíritu del Hijo de Dios. ¿Qué más? Apocalipsis 1:20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros. Tiempo. Muy bien, hemos terminado la primera parte del debate de las exposiciones. Vamos a pasar al tiempo de las refutaciones. A partir de ahora, tiene 10 minutos de refutación el hermano Yader de la Iglesia Presbiteriana Reformada. Bien, muchas gracias. Bien, la verdad que me siento decepcionado, ¿no?, por la argumentación de mi oponente. Yo pensaba que traía más argumentos que reforzaran su idea de demostrar de que Jesús es el Espíritu Santo, cosa de que no lo ha hecho. La razón es que él tomó textos aislados diciendo, dando a entender de que en el libro de Hechos de los Apóstoles el Espíritu Santo se refiere a la misma persona de Jesús, pero le vamos a explicar muy fácil a mi oponente. Lo que pasa es que mi oponente desconoce
el orden, el ordenamiento de actividades de las tres personas divinas. Ya le voy a explicar muy fácil, muy fácil. Primero, señor Gutiérrez, usted cita de Hechos capítulo 11, versículo 13, texto sacado totalmente fuera de contexto. Pablo está hablando del ministerio. Luego me cita, bueno, no hay tantos argumentos que digamos para refutar. No sé si me va a alcanzar los 10 minutos para poder refutar, porque la verdad que no presentó argumentos suficientes para poder reforzar su doctrina. Hechos capítulo 9, versículos 5 y 10, donde Jesucristo se le aparece al apóstol Pablo. Pero ¿por qué razón, señor Gutiérrez? ¿Por qué razón Jesucristo se le apareció a Pablo? Tiene un propósito, por supuesto que sí, con el fin de darle a entender que perseguir a los cristianos es perseguir a la misma persona de Jesucristo, pues Pablo era judío y posiblemente no creía en la persona de Jesucristo. Sí creía en la persona de Jesucristo, pero no creía en la muerte ni en la resurrección del Señor Jesucristo. Ahora, esto tampoco no me dice nada de que Jesucristo sea el Espíritu Santo. Usted contrasta lo que dice Hechos capítulo 9 y versículos 5 y 10, donde Jesucristo se le aparece a Pablo, y luego se va a Hechos capítulo 16, versículo 6. Lo que pasa es que mi oponente desconoce lo que es un contexto. Señor Gutiérrez, tiene que ubicarse en contexto, porque está en otro contexto, y eso se llama falacia de francotirador. Me desvía a otro contexto, donde en Hechos capítulo 6, 16, versículo 6, versículo 7, versículo 15, ¿a quién se refiere? Está hablando del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo. No está hablando de la persona de Jesús. Me lleva a Hechos capítulo 18, versículo 9, donde aparece el Espíritu Santo obrando con ellos. No se refiere a la persona de Jesús. Hechos capítulo 22, versículo 17, total, que se refiere al mismo Espíritu Santo. Luego me cita Hechos 22, 18, 26, 13, donde se refiere al Espíritu Santo. Pero es curioso que él da un tremendo salto de muerte, porque luego me lleva a Juan capítulo 16, versículo 13, donde él mismo se da un disparo en el pie. Hechos capítulo 16, versículo 13. Leamos. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará. No está diciendo el pasaje, yo me glorificaré a mí mismo. No dice tampoco el pasaje, vendré. Vendré en espíritu de verdad, o seré el espíritu de verdad, os guiaré a toda la verdad. No, está hablando de él, refiriéndose a otra persona diferente a Jesús, porque es Jesús quien está hablando de estas palabras. Así que, por lo tanto, mi oponente se refuta él solito y me entrega este debate. Bien, luego me habla de Apocalipsis, donde se le aparece al apóstol Juan, el mismo Señor Jesucristo. Por supuesto, ahí está hablando de la persona del Señor Jesucristo. Pero usted, señor Gutiérrez, me ha dado algún argumento donde diga de que Jesucristo es el Espíritu Santo. Deténgame el tiempo, moderador, por favor, deténgame el tiempo. Ok, ¿por qué motivo? Bien, no veía al señor Gutiérrez, no sé. Pienso que tiene que estar al pendiente, ¿no? Señor Gutiérrez, está ahí el pendiente. Claro, Okay. estoy escribiendo lo que él dice. Sí, es que no te veía en pantalla, como estoy viendo acá mi cuaderno, viendo okay. las notas, entonces pensé que no te veía en pantalla. Bueno, ¿cuántos minutos me queda, moderador? 2 minutos. Ok, perfecto, seguimos. Bien, entonces, cuando Juan recibe la revelación en Patmos, se le aparece el Señor Jesucristo, pero ahí aclare el pasaje de que es el Señor Jesucristo quien se le apareció a Patmos. Ahora, mi oponente, el señor Ricardo Gutiérrez, no me ha dado ningún argumento donde diga que el Espíritu Santo es Jesucristo. No me ha dado ningún pasaje. Ahora, él tiene que refutar los argumentos que yo expuse, tales como Juan capítulo 16, versículos 2 y 13, donde se refiere a otra persona. Jesucristo está hablando de otra persona. Yo estoy 100% seguro que él ni por cerca va a tocar mis argumentos. Ahora,
Una persona que comenta en el chat dice que los padres de la iglesia no tienen autoridad. Señor, cuando yo uso los padres de la iglesia lo estoy usando, por eso usted tiene que, te voy a colocar en contexto. Cuando yo uso los padres de la iglesia, yo lo usé como referencia de decir de que los cristianos en todos los tiempos han creído lo que yo vengo a demostrar hoy, lo que yo estoy diciendo hoy, de que el Espíritu es una persona diferente a la persona del Señor Jesucristo. Esa fue la razón. Ahora, el señor Gutiérrez tiene la carga de la prueba de demostrarme de que en Juan capítulo 16, versículos 2 y 13, Jesucristo está hablando de sí mismo. Ahora, si él dice que habla de sí mismo, entonces él tendrá que explicarme a qué se refiere cuando dice cuando venga él. No dice cuando venga yo, no dice. Ahora, tiene que refutar también lo que dice Hechos capítulo 17, 10, versículo 37, 38, capítulo 10. Bien, muchas gracias, moderador. Eso es todo. Muy bien, quedaba como un minuto, medio minuto, pero bueno. Muy bien, vamos a pasar a los 10 minutos de refutación del señor Ricardo Gutiérrez. Adelante. Ya, a ver si es que alcanza a refutar todo. Dice que todos los tiempos, eso, bueno, eso habla de los padres de la iglesia, eso, como él bien lo dijo, para mí no es autoridad, no es la escritura, no es una idea nueva. Dice que no es una idea nueva. En los tres símbolos habla de los credos de la iglesia. Santo no es la persona, cree el Mesías. Así que lo dicen las confesiones. ¿Qué más? En eso que creo. Lo que dice la escritura. Acá. Es que dijo varias cosas que estoy viendo que no tienen importancia. Habla de que era una herejía, al parecer hablaba de que creer que el Espíritu Santo y el Hijo eran el mismo, era una herejía. Esas son palabras de hombre nomás, hay que ver la escritura nada más. Después sigue diciendo el Espíritu Santo y el Hijo son la misma persona, que eso era una herejía, que él va a demostrar que son diferentes personas. Me parece que aquí en donde él dice que yo tengo que demostrar que son la misma persona, habla de la orden la orden económica. Esas son palabras también de hombre, no papel diferentes que el Espíritu Santo. Él dice que los tres tienen un papel diferente, pero los textos que mostré, ¿por qué mostré esos textos? Porque yo ya he hablado y he mostrado textos en donde hay, porque aquí el tema era si el Hijo realmente vino o fue una tercera persona. Pero vemos que el que vino no fue otro, sino el mismo Hijo, ¿verdad? Y vimos el texto en donde dice que el Espíritu Santo, hablaría de lo que vendría, pero el que le habló a Juan el apóstol de lo que vendría es el Hijo de Dios, no fue un tercero. Entonces, ¿en dónde están los textos en donde un tercero le habla a la iglesia de lo que vendría? Si en Apocalipsis está todo la revelación de lo que vendría en el futuro, no en los Hechos de los Apóstoles ni en ningún otro libro. Entonces, esa mala interpretación está refutada. Y vemos que se le apareció a Pedro y se suponía que el Señor, porque dice en ¿cómo se llama? En los Salmos dice que David dice, y Yahweh dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que pongas a tus enemigos por estrado de tus pies. Pero según este texto, se supondría que él se quedaría sentado a la diestra del Padre, ¿cierto? Como lo ve Esteban, pero no es así, po. Y el Señor habla en tercera persona de sí mismo en muchas ocasiones, refiriéndose a sí mismo. Habla en tercera persona y el Hijo, ¿ya? Y si ponen atención, el Hijo dice que el mundo no conocía al Espíritu, ya, porque no le veía, y no le conocía, y le dice, y ustedes le conocen, ya,
porque mora con ustedes y estará en ustedes. Entonces, ¿cómo es que le conocen? ¿Cómo es que le conocen si es que todavía no venía? ¿Ya? ¿Y quién moró por más de 3 años con ellos? El mismo hijo. Entonces, el mismo, el hijo viene desarrollando eso con los textos que después se ven más adelante, pero ellos se centralizan solamente en ese texto, en donde pareciera que fuera otro. Después habla del Espíritu Santo, dice que el Hijo rociaba con su sangre, ya el Padre los conoce. ¿Y por qué dice otro consolador? Porque la Escritura dice que el Padre es Dios de toda consolación, ¿ya? Entonces el otro consolador es el Hijo. Después dice que el Padre llama y que el Espíritu os llevará a toda verdad y los lo glorificará, ¿ya? Claro, es que esos son textos difíciles de entender, ¿ya? Son difíciles de entender, pero se entienden a la luz de los otros textos, ¿ya? Que vimos que se le aparece a Juan, a Pedro, a Ananías, a Pablo, y se suponía que él estaría a la diestra del Padre, y no fue así. Y en los Hechos también se apareció en el 22, me parece que fue, o a ver, bueno, sigamos con la refutación. Después dice, y que el Espíritu os llevará a toda verdad, ya eso ya lo leí. Dice, aún os tengo que el Señor dijo que tenía muchas cosas que decir que no las soportarían. Lo mismo que vemos aquí, que se lo reveló a Pablo y a Juan. Después dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, pero ¿a quién se le llama que es la verdad? Al Hijo. Y el mismo Pablo dice, claramente dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay en libertad. Él los guiará a toda verdad. Y a ver, esto ya lo leí, que han venido que uno es el emisor y el otro que uno habla y el otro es de quien se habla, ¿ya? Pero él, como digo, él dijo, ¿y qué si vierais al Hijo del Hombre venir en su gloria? Entonces él habló en más de una ocasión en tercera persona, refiriéndose a sí mismo, y no por eso él era cuando dice el Hijo del Hombre, no por eso va a ser un cuarto. Y después dice, Yahshua no puede glorificarse a sí mismo, ¿ya? Como Dios ungió al Señor con el Espíritu Santo y con poder, ¿ya? Esos, como digo, esos son textos difíciles de entender, ¿ya? Pero a la luz del contexto general podemos ver que no hay un tercero. Después dice que subió del agua, aquí habla del bautismo. Ese otro texto mal interpretado, porque esa era una señal para Juan el Bautista. Después dice, Padre habló que el Padre habló desde el cielo, que si yo digo que Yahshua Jesús es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo llevó a Yahshua, no, pero es que el mismo Hijo dice, derriben este templo y yo lo levantaré en 3 días. Entonces él hablaba del cuerpo del mismo, se refería al cuerpo como templo. Entonces, ¿quién llevaba ese templo, ese cuerpo? Era el Espíritu que estaba dentro de él, pues el Espíritu Santo, que es el Espíritu del Hijo de Dios. Entonces, es una mala interpretación. Dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, envía en libertad a los cautivos. Ya este texto también es otro texto mal interpretado, porque vemos que el mismo Hijo es el que viene, no fue un tercero. Después dice, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Bueno, ese es otro tema, que yo desconozco el orden de las 3 personas donde Yahshua o Jesucristo se le apareció acá, después que dice que se le apareció a Pablo, que era darle a entender que
perseguía a la iglesia, al perseguir a la iglesia lo perseguía a él. Pero eso es, no aporta nada eso. Después dice que voy a Hechos 6:16. Un minuto. Ya. ¿Qué más me queda? Habló del Espíritu Santo, Hechos 22, 16, 17. Bueno, eso ya y esos textos, y son claros que es el Señor el que se le aparece a Pablo, ¿ya? Más de una vez. Y el que dio la revelación de lo que vendría es el mismo Hijo, no un tercero. Después dice, lo llevó a Juan 16, venga, el Espíritu os guiará a toda verdad. Esto ya lo dije, hablando estas palabras en Apocalipsis, en donde Él es el mismo Señor el que habla, por lo mismo, el mismo Señor el que habla. Entonces, Tiempo. Muy bien, vamos a pasar ya terminamos el bloque de las refutaciones. Vamos a pasar al bloque de las contrarrefutaciones, que son 5 minutos. A partir de ahora, el hermano Yader tiene 5 minutos de contrarrefutación. Bien, muchas gracias. Bien, lamento a todos los que nos están sintonizando, nos están viendo acá en este debate, en este en vivo, que un poco decepcionado por la argumentación de parte de mi oponente, porque yo expuse argumentos y mi oponente ni por cerca tocó mis argumentos, más bien él se llena la boca diciendo de que yo uso textos malinterpretados. No, curioso, ¿no? Dice que yo utilizo textos pero malinterpretados. Pero él no lo ha demostrado, ¿no? Qué paradójico. Y como él no puede demostrar, entonces él lo único que tiene que hacer es decir, no, es que son textos muy difíciles, no los puedo entender, tengo que entenderlos con el contexto general. No, 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 no. Señor Gutiérrez, no puede contradecir un pasaje con otro pasaje. Si el pasaje está claro, si en Apocalipsis se dice que es el Señor Jesucristo que se le apareció a Juan, no la tercera persona, no en Espíritu Santo, Señor Juan, aunque el Espíritu Santo también tiene mucho que ver, pero no fue la persona del Espíritu Santo, sino la persona del Hijo, el Señor Jesucristo. Señor Gutiérrez, usted dice que cuando yo cito confesiones, es que eso no son autoridad. Es que yo no le estoy preguntando a usted si es autoridad. Yo estoy citando de que es una doctrina que tenemos conceptos ya bien definidos, de que los cristianos primitivos sí creían y sí están de acuerdo con lo que yo estoy diciendo. Y no le dan la razón a usted, para nada, no le dan la razón a usted. Así que más la razón está sobre mí y no sobre usted. Bien, él dice que el que vino fue la segunda persona, no una tercera persona. Señor Ricardo Gutiérrez, pero habíamos acordado que íbamos a debatir y que sí estamos debatiendo y que tenemos que enfocarnos en el debate es si es el Espíritu Santo el mismo Señor Jesucristo o es otra persona. No estamos hablando si en la venida tendría que venir una segunda persona, una tercera persona. Sí sabemos que el que vino fue la segunda persona. Así que eso se llama falacia de francotirador. Está apuntando a otro tema que no tiene nada que ver. Un asunto descabellado que no tiene absolutamente nada que ver con el debate. Usted no me ha dado argumentos, usted no me ha dado pasajes bíblicos, usted no ha dado ninguna sola evidencia que pruebe de que el Espíritu Santo sea la misma persona del Hijo. En cambio, yo sí lo hice, pero ¿qué fue lo que hizo usted? Usted lo que hace es decir, no, que son textos muy difíciles, no los puedo explicar. Entonces, ¿para qué debate, señor Gutiérrez? Luego me dice que habla de David, que dijo a Yahweh. Si, ese texto ni por cerca cité, señor Gutiérrez, así que segunda falacia de francotirador. Por favor, señor Gutiérrez, tenemos que centrarnos más en argumentación, en mis argumentos, en los versículos que yo expuse, no tomar otros argumentos aislados al debate, señor Gutiérrez. Ahora, usted dijo que el Padre es consolador. Bueno, cuando la Escritura dice que vendrá otro consolador, pero usted dice que el Padre es consolador y también es el Hijo consolador, entonces se refiere que es la misma persona. Falso, falso,
totalmente falso, porque el mismo Señor Jesucristo dice, vendrá otro consolador. No está hablando a sí mismo, no dice vendré como consolador, sino que dice vendrá otro consolador. Está hablando de otra persona, aparte del Padre y aparte de él mismo. Así que se refiere al Espíritu Santo y es evidente y usted no lo puede negar. Otra cosa es que usted lo acepte y otra cosa es que usted pueda contradecir lo que las escrituras dicen. Usted dice que hay textos difíciles de entender, claro, es evidente porque no los puede refutar, porque la verdad pesa, ¿no? Ahora, usted dice que cuando la escritura dice de que vendrá el espíritu de verdad, pero usted dice, pero es que al Hijo se le llama verdad, sí, se le llama verdad, pero Jesucristo, a pesar de que él posee una naturaleza humana y una naturaleza divina, él andaba en una condición de siervo, él andaba en una condición de hombre, por lo tanto, en ese mismo momento, cuando dijo esas palabras, no era un espíritu, así que está total y completamente refutado, señor Gutiérrez. Y para más, señor Gutiérrez, usted utiliza pasajes y parafrasea versículos que se convierte en una falacia de falsa autoridad, porque usted parafrasea versículos, pero al mismo tiempo no da la cita bíblica, así que se convierte en una falacia de falsa autoridad. Usted cuando dijo de que la escritura habla del espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Gracias, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Señor Gutiérrez, es Juan capítulo 14, versículo 17. Señor Gutiérrez, ubíquese en los versículos bíblicos que va a citar. Ahora, este pasaje se refiere al mismo Espíritu Santo, que, a ver, el Espíritu verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis espiritualmente porque mora con vosotros y estará con vosotros, pero Jesucristo en ese mismo momento no era espíritu, así que por lo tanto se refiere al mismo Espíritu Santo que sí estaba con ellos por la omnipresencia y la obra que estaba realizando en ellos. Ahora, pero sí estaría con ellos después de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Por lo tanto, el señor Ricardo Gutiérrez está total y completamente refutado. Muchas gracias, moderador. Tiempo. Muy bien, vamos a los 5 minutos de contrarrefutación de Ricardo Gutiérrez. Ya, disculpen que el mouse cuando está detenido un rato cuesta para después hacerlo que se active. Entonces, mi oponente dijo no puede contradecir un texto con otro texto, pero es que el contexto general a mí me dice que, no, que el Hijo es el que vino, no un tercero, y ese era el tema. Lamentablemente, el nombre del tema se cambió y ese era el tema que yo planteé, que mostrara a él que si realmente el que vino es un tercero o es el mismo Hijo, y ya mostré los textos. Entonces, por eso yo toqué este tema, porque el tema del Espíritu Santo, si era el Hijo o no, ya lo había tocado varias veces. Después sigue diciendo, y quien se le apareció a Juan es el Hijo. ¿De qué estoy hablando yo? Del que se le apareció a Juan el apóstol a hablarle de las cosas que vendrían es el Hijo. Entonces, ¿qué dice el texto? Que el que vendría era el Espíritu Santo y nos mostraría las cosas que habían de venir. Pero ¿quién las mostró? ¿Quién le dijo a Juan el apóstol en la isla de Patmos y se le apareció? Es el Hijo de Dios. Entonces, yo estoy, según el tema, y estoy mostrando lo que yo vengo a defender. Después dice que él cita la parte... claro, que yo estoy hablando de la patrística, que él la citó y él la sigue defendiendo, pero es que a mí no me interesa que ellos hayan interpretado eso. A mí lo que me interesa es lo que la Escritura dice. Y bien, estoy mostrando que ellos malinterpretaron lo que Pablo dijo, lo que Pedro dijo, lo que Juan el apóstol dijo y lo que el mismo Señor, el Hijo de Dios dijo, porque él, cuando estuvo hablándole a los del pueblo, los apóstoles le preguntaron que por qué le hablaba así a los del pueblo, y él les dijo que para que oyendo no entendieran y para que viendo no comprendieran. Entonces,
hay cosas, él mismo le dijo a los apóstoles que él tenía que decirle cosas que no las iban a resistir. ¿Por qué? Porque no las iban a entender. Entonces, aquí vemos claramente, yo lo vuelvo a repetir, se le apareció a Pablo, ya a Ananías, a Pedro y a Juan el apóstol, pero se suponía que vendría un tercero y no es así, porque de esto mismo yo hablé con otra persona, otro trinitario, y me decía y me insistía que no, que no era posible que haya venido el Señor, y yo le mostré los textos, le hablé de los textos y no tuvo más argumento, que después ya se fue para otro lado. Entonces aquí pasa lo mismo, él no pudo refutar los textos que yo di, ¿ya? Entonces se suponía que vendría un tercero, pero no fue así, no fue así. ¿Cómo es que vemos al Espíritu Santo en los Hechos de los Apóstoles y vemos al Señor, ya que se le aparece, lo repito e insisto, se le aparece a Pablo, se le aparece a Pedro, a Ananías y a Juan el apóstol, hablándole de las cosas que vendrían? Y se suponía que vendría un tercero a decir esas cosas y no fue así, Entonces, por eso yo estoy mostrando estos textos, porque, insisto, yo ya hablé y ya debatí ese tema, si el Espíritu Santo era el Hijo. Entonces, yo por eso quería debatir este tema, pero él no se acordó, no sé. 2 Y minutos. cómo se cambió el nombre, entonces, bueno, después dice probar que el Señor no es la misma persona. El tema era quién vino, si el Hijo. Ah, claro, esto yo lo puse aquí porque ese era el tema. Después sigue diciendo una tercera, que el mismo Señor dijo, vendrá otro consolador. Claro, él dijo, vendrá otro consolador, pero tenemos que ver qué es lo que dice la Escritura, y no vino otro, sino que vino el mismo Señor. Después dice, y que no lo pudo negar, que cuando dice que vendría el Espíritu de verdad, aquí, claro, él habló de esto, y que al Hijo se le llama, que es la verdad. Entonces, él mismo dijo, yo soy la verdad. También dice en otro texto, dice que él se ofreció a sí mismo por medio del Espíritu eterno. Pero ¿quién ofreció? Hizo la ofrenda del Hijo. Entonces sigo mostrando. Tiempo. Muy bien. Ahora vamos a la última parte del debate, concluyendo las partes de refutaciones, a las partes de las preguntas. Tiene un minuto, hermano Yader, de la Iglesia Presbiteriana Reformada de Nicaragua, para hacer su primer pregunta. Bien, muchas gracias, moderador. Bien, señor Gutiérrez, mi pregunta va a estar formulada de esta manera. Bueno, solo le quiero decir que no involucre a tercera persona, si yo debatí con fulano, no, estamos debatiendo usted y yo. Bien, la pregunta es la siguiente. Basado de Mateo capítulo 28, versículo 19, leemos las siguientes palabras. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estas palabras las dijo el mismo Señor Jesucristo. ¿Por qué, si no existe tercera persona y ese Espíritu Santo es la misma persona de Jesucristo, por qué Jesucristo menciona a a dos personas, perdón, aparte de él? Menciona al Padre y menciona al Espíritu Santo y al Hijo, incluyéndose a él. Pregunta. Muy bien, tiene un minuto para responder el hermano Ricardo. Creo que dijo al final que responde a mi pregunta. Yo le respondo según la Escritura. En la misma Escritura dice, la suma de tu palabra es verdad. Entonces un texto no hace doctrina. No entendió, voy a formular mi pregunta nuevamente. A ver. Bien. No, sí entendí. No entendió. Mateo capítulo 28, versículo 19, leemos las siguientes palabras. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quien dijo estas palabras fue el mismo Señor Jesucristo. Y Jesucristo habla de dos personas aparte de él mismo. Menciona al Padre y menciona al Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Si el Espíritu Santo es la misma persona del Hijo, ¿por qué razón Jesucristo menciona al Espíritu Santo? Entendí la pregunta, pero no me deja terminar.
¿Por qué lo menciona? ¿Por qué lo menciona? Entonces, dígame, veamos en Apocalipsis, Apocalipsis 3:12. Ya, el mismo que dijo y mencionó a 3 personas aquí, solamente en este texto se menciona a él y el Padre. En Apocalipsis 14:1 ya se menciona a él y el Padre y no menciona a un tercero. Entonces, por eso yo estoy diciendo que la Escritura dice, la suma de tu palabra es verdad. Y un texto no suma, 2 textos suman. Entonces, el mismo Hijo en Apocalipsis lo dice 2 veces y se refiere al nombre de 2, no de 3. Entonces, como el Señor, el Hijo de Dios, sabe esto, ya, por eso lo hace así, ya, porque ¿qué prevalece sobre la verdad? ¿Un texto que no suma o 2 textos que sí suman? Entonces, de alguna forma, el Hijo de Dios habló en una forma para confundir a los de afuera. Por eso le dijo a los apóstoles, porque a vosotros es revelado los misterios del reino. Entonces yo le voy a preguntarle ahora, ¿por qué en una parte dice solamente... Tiempo. Muy bien, ahora viene la parte de refutación para el hermano José Flores. Bien, triste respuesta de mi oponente que ha sido incapaz de poder responder mi pregunta y me ha evadido totalmente del pasaje de Mateo capítulo 28, versículo 19. Yo estoy preguntando de Mateo 28, 19, ¿por qué Jesucristo menciona tercera persona hablando del Espíritu Santo? Y él me lleva a lo que dice Apocalipsis 3:12. Sí que no estoy preguntando tampoco si en Apocalipsis 3:12 cuánto es el Padre o el Hijo. No, estoy preguntando por qué razón Jesucristo menciona tercera persona al Espíritu Santo. Porque si Jesucristo es el mismo Espíritu Santo, si Jesucristo fuera el mismo Espíritu Santo, entonces él hablaría en segunda persona, hablaría del Padre y hablaría del Hijo, sin necesidad de mencionar al Espíritu Santo. Pero encontramos a 3. Mi oponente ha sido incapaz de responder a mi pregunta porque no tiene argumentos suficientes. Y es más, porque sí existen las 3 personas divinas. Y el Espíritu Santo es diferente a la persona del Hijo. Esa es mi respuesta, esa es la réplica. Muy bien, ahora viene la primera pregunta del hermano Ricardo Gutiérrez. Ya, ahora yo le voy a devolver la pregunta. ¿Usted tiene un segundo texto porque la Escritura dice la suma de tu palabra es verdad y un texto no suma? ¿Usted tiene otro texto en donde diga tal cual el nombre de 3, el nombre de 3? Un texto, no haga lo que hacen los demás que pescan por aquí, por allá, y ahí suman las 3 personas. No, un texto en donde hable tal cual de 3 personas. Esa Muy es la bien, pregunta. un minuto para responder el hermano Yader. Bien, sí lo tengo, señor Gutiérrez, y lo encontramos en 2 Corintios, capítulo número 13, versículo 14. Usted me preguntó si tenía otro texto, la verdad que sí. Ahora, no me dijo que si lo tenía, que le diera lectura, pero por consideración vamos a leerlo. Bien, 2 Corintios, capítulo 13, versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo. Primera persona, el Señor Jesucristo. El amor de Dios, segunda persona, la comunión del Espíritu, o sea, como menciona por separado al Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo por aparte. Muchas gracias. Muy bien, vamos a la segunda pregunta del hermano José Flores de la Iglesia Presbiteriana Reformada. Te toca refutar, es cierto. Bueno, un minuto de refutación para el hermano Ricardo Gutiérrez. Pero le puedo hacer la pregunta de nuevo porque no me respondió. Yo le dije un texto en donde hablara del nombre, el nombre, así como dijo en Mateos, pero ahí no están nombrando los nombres. ¿O lo refuto así nomás? Refute la pregunta, por favor. Ya, entonces quedó refutado porque no dio el texto. Dije el nombre, no dije que lo nombraran, no, dije el nombre. Así como dice en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Otro texto que diga tal cual, no lo dio, porque no está. Por eso un texto no suma.
Entonces, eso que dicen y dicen, ¡oh, pobre la respuesta! Como para echar para abajo al oponente, pero él hizo lo mismo. Un texto no suma. Apocalipsis 3:12, Apocalipsis 14:1, ahí habla del nombre del Padre y el nombre del Hijo. Dice que los que vencieran tendrían el nombre del Padre y el nombre del Hijo. Muy bien, tiempo. Vamos a la segunda pregunta. ¿Se escuchó lo que refuté? Porque justo apagué el micrófono. Ya. Bueno, repita lo que tenía que repetir. Que dije que un texto no suma, ya. Y yo le pedí un texto en donde hablara de los tres nombres, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Pero en Apocalipsis 3:12 está el nombre de dos, que los que vencieran tenían el nombre del Padre y del Hijo. En el 14, los 144.000, el nombre del Padre y del Hijo. Entonces, dos textos suman. Entonces, no saben interpretar la Escritura. Eso era. Tiempo. Vamos a la segunda pregunta del hermano José Flores de la Iglesia Presbiteriana Reformada. Bien, señor Gutiérrez, ya que usted me condiciona que tengo que encontrar un pasaje literal, como dice Mateo 28:19, donde hable de nombre de Padre, nombre de Hijo y nombre del Espíritu Santo, pero sí yo se lo demostré de que sí aparece en 2 de Corintios capítulo 13 versículo 14 a tres personas por separada. Pero mi pregunta va a ser la siguiente: ¿puede mostrar, señor Gutiérrez, ya que usted me condiciona, puede mostrarme un versículo bíblico literal donde Jesucristo diga de que Él es el Espíritu Santo? Literal. Muchas gracias. Hermano Ricardo Gutiérrez tiene 1 minuto para responder. Así literal no. Pero vemos muchos textos en donde el Hijo dice: yo y el Padre uno somos, ¿ya? Uno somos. No habla además no nombra un tercero. Yo también le voy a pedirle un texto literal y lamentablemente los que escuchen no van a ser beneficiados en nada. Yo le pedí un texto tal cual. ¿Por qué? Porque él está dando el texto. Él está dando el texto en donde habla de un nombre. Entonces él tendría que dar otro texto que también se hable de nombres, pero no lo pudo dar. Ya, esa sería mi respuesta. Muy bien, tiene 1 minuto para refutar el hermano José Flores. Bien, triste respuesta la que respondió el señor, pero bien, vamos a refutar muy fácil, muy fácil. Y él, a colación lo que él mismo dijo en su tiempo de refutación, tenemos que entender la Biblia en su contexto general. Y me cita de lo que dice Juan capítulo 10, versículo 30, donde dice: yo y el Padre uno somos. No habla de tres personas, dice. Por supuesto, señor Gutiérrez, que si vamos al contexto general de lo que dice el mismo Evangelio de Juan, Juan capítulo 10, versículo 2 y 13, se refuta contundentemente Jesucristo al hablar de que vendría otro consolador, que vendría el Espíritu de verdad. No se está diciendo el mismo. Ahora, te felicito por esta parte, y son sinceros en decir de que no existe un pasaje literal donde diga de que el Espíritu Santo sea la persona del Señor Jesucristo. Claro, por supuesto, no lo hay, pero sí Juan habla de tercera persona refiriéndose a la persona del Espíritu Santo, pero nunca Juan dice de que el Espíritu Santo sea la persona. Y la verdad de las cosas. Gracias. Muy bien, vamos a la segunda pregunta del hermano Ricardo Gutiérrez. Mi segunda pregunta es si el Señor en algún momento dijo somos tres, si algún apóstol dijo son tres, si alguno de los apóstoles dijeron son tres, esa sería mi pregunta. Muy bien, tiene 1 minuto para responder el hermano José Flores. Claro, por supuesto. Los apóstoles, en la era apostólica, tenemos al evangelista Mateo, en la década del 60, que escribe las palabras del Señor Jesucristo,
le manda a bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí menciona 3 personas. Tenemos al apóstol Pablo. El apóstol Pablo en 2 Corintios, capítulo 13, versículo 14, donde habla de que la gracia del Señor Jesucristo, habla también del amor de Dios y habla de la comunión del Espíritu Santo. Ahí encontramos 3 personas. Primera de Juan 5:4 también encontramos 3 personas. También lo encontramos en la Didaje. Lo encontramos en la Didaje, en el capítulo número 7, inciso 1. Muchas gracias. Y gracias. Muy bien, tiene un minuto para refutar el hermano Ricardo Gutiérrez. Por lo visto no entendió la pregunta. Dije si el Señor en algún momento dijo somos 3, somos. Ah, 3 somos 3. O los apóstoles dijeron son 3. No que en el nombre del Padre, no. Si dijeron son 3, o el Hijo dijo somos 3, el Hijo nunca dijo eso, nunca dijo somos 3. Él dijo en Juan 10:30, uno somos, yo y el Padre uno somos. En Juan 17, 11 habla del somos, dice yo y el Padre, para que sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. ¿Ya? Entonces él habla de somos. El apóstol Juan en segunda carta 1:9 dice que el que se extravía de la doctrina del Mesías y no persevera en ella no tiene a Dios, pero después hace un contraste y dice que el que persevera en la doctrina del Mesías, este tiene al Padre y al Hijo. Entonces, si yo persevero en la doctrina del Mesías, yo tengo al Padre y al Hijo. Entonces, si yo tengo al Padre y al Hijo, Juan me dice que no tengo que tener a nadie más si yo persevero en la doctrina del Mesías. Tiempo. Muy bien, vamos a la tercera y última pregunta del hermano José Flores. Bien, muchas gracias, moderador. Mi oponente se olvida de lo que pregunta, pero bueno, vamos a preguntarle. Puede mostrar, ya que usted utiliza, voy a utilizar la misma estrategia, la manera en como usted pregunta, señor Gutiérrez. ¿Puede mencionarme usted un pasaje bíblico de un apóstol, ya sea Juan, ya sea Pablo, ya sea Pedro, etcétera, o Judas, o Santiago, donde diga que Jesucristo es la misma persona del Espíritu Santo? Muchas gracias. ¿Ya? ¿Puedo responder? Pablo en 2 Corintios, refiriéndose al Hijo de Dios, dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Entonces ahí está diciendo que el Señor es el Espíritu Santo. El Hijo de Dios dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Ah? ¿Y quién está hablando él? Entonces él está diciendo que él es el Espíritu Santo. Esa sería mi respuesta. Bueno, tiene un minuto para refutar el hermano José Flores. Bien, texto sacado totalmente fuera de contexto. Mi oponente no tiene idea de lo que se le ha preguntado. Bien, no hay ningún solo pasaje literal. No hay ningún solo pasaje literal y él mismo lo ha dicho. Donde no hay un pasaje literal que diga de que Jesucristo es la misma persona del Espíritu Santo. No existe. No existe. Eso está en la imaginación de él. Porque los apóstoles hablaron de tercera persona, tal como he citado 2 Corintios 13:14, donde Pablo el apóstol de los gentiles, Pablo que escribió que escribió cartas pedagógicas, decir de que el Espíritu Santo es Jesucristo, pero no lo encontramos. La razón es porque no creía lo que mi oponente cree, no cree lo que el señor Gutiérrez hoy en día está enseñando, lo que él cree o la herejía que tal vez él ha adoptado. Muchas gracias. Muy bien, vamos a la última pregunta de Ricardo Gutiérrez. Ya, a ver si es que la entiende. El Señor cuando dijo que vendría otro, ¿él se refirió a que vendría él y vendría un tercero también? ¿Sí o no? Bien, voy a responder. La respuesta a esa pregunta es muy fácil, porque el Espíritu Santo comenzaría su ministerio con la iglesia
Él guiaría, Él consolaría, etcétera, etcétera, porque Él es el santificador. Él santificaría a los escogidos. Jesucristo es el que hace propiciación por los escogidos. Por lo tanto, eso tampoco descarta de que Jesucristo no pueda venir, tal como apareció en Hechos capítulo número, a ver si nomás no me recuerdo, capítulo número 6, donde se le apareció a Pablo. También los profetas del Antiguo Testamento dijeron la primera venida del Señor Jesucristo, cuando Él fue encarnado, donde Él se hizo hombre. Los antiguos profetas predijeron la primera venida de Jesucristo, pero Jesucristo había venido previamente a su primera venida, como por ejemplo, cuando se le apareció a lo que se le conoce como la cristofanía, ¿no? Se le apareció a Abraham, se le apareció a Jacob, el ángel de Jehová, es la misma persona del Señor Jesucristo. Pero eso no descarta de que Jesucristo no tendría que venir a un tiempo futuro, hablando de su primera venida. Así que decir, bien, muchas gracias. Muy bien, vamos a la refutación de Ricardo Gutiérrez. La pregunta fue clara. Pregunté si es que el Señor, cuando dijo que vendría otro, si vendría otro y él también, si vendrían dos. No pudo responder eso. ¿Por qué? Porque no tendría sentido que si el Hijo dijo que vendría otro y que al final el que vino fue él en varias ocasiones. Entonces, yo creo que con eso queda refutado, porque el que vino fue el Hijo, y como dije, el que le reveló lo que habría de venir a Juan el apóstol fue el Hijo, no un tercero. Y eso tampoco él lo pudo refutar, y eso tampoco lo van a poder refutar los trinitarios, porque se supone que vendría un tercero que revelaría lo que habría de venir, pero quien lo hizo fue el Hijo. Y el Hijo dijo: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y cuando dice eso, se refiere al Espíritu Santo. Pablo dijo un espíritu, pero cuando dice un espíritu es porque se está refiriendo al Espíritu Santo, el Espíritu del Hijo, el Espíritu del Mesías, el Espíritu de Yahshua o Jesús. Y nunca mencionó al Padre, entonces por eso dice un espíritu, refiriéndose que todos ellos son uno solo. Tiempo. Muy bien, les aclaro a las personas del chat que el señor Ricardo Gutiérrez, él no es unicitario. Para los unicitarios que lo están apoyando, él es binitario, que es una doctrina parecida a la Trinidad, pero que en lugar de tres son dos. Así que no nos confundamos. Muy bien, vamos a pasar a los minutos de despedida. Hermano José Flores tiene un minuto de despedida. Bien, muchas gracias. Primeramente a Dios, que nos permite poner en alto su palabra y derribar toda mentira. También le agradezco a Alex de León, que nos ha permitido su plataforma, que ha organizado todo, y también por el amigo Ricardo Gutiérrez. También agradezco al hermano biblista aquí, Ariel, por su excelente moderación. Y se despide con ustedes. Mi nombre es José Flores y soy de acá de Nicaragua. Muchas gracias. Entonces Muy bien, ahora vamos al minuto de despedida del hermano Ricardo Gutiérrez. Me despido. Gracias a Alex León por prestar su canal, a José Flores por participar en el debate, a Biblista Kid por moderar. Gracias a los que vieron el video y los que lo van a ver. Y como siempre les digo, pídanle a Dios que Él le enseñe a interpretar su palabra, ¿ya? Porque si no, no estaríamos aquí. Si todo fuera tan fácil de entender, no estaríamos aquí. Así que bendiciones, que Dios les bendiga. Hasta otra oportunidad. Muy bien, le saluda el biblista Kidariel, obispo del movimiento Milicia Metodista. Creo que surgió algo.